Muy buenos días, miércoles 29 de octubre, termina el mes. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Bienvenido, Bueno, bienvenido, ¿no? Me impresionó, dije 29, termina otro mes, quedan 2 meses. Y ¿no? día de miércoles, ¿no? Día de miércoles. Día de ¿Cómo anda? miércoles, A ver, mucha lluvia. Esta camisa no se la conocían. A ver, le muestro la cámara, mire, tipo cosito azul, tiene dibujito, ¿qué son? Florcitas, ¿no? Está linda, muy buena la camisa azul. Vuelven los búlgaros. ¿Se acuerdan de los búlgaros? Sí. Vuelven. ¿Y Muy linda la suya también. La mía es gauchita. Y el suéter también es... El suéter es mío, sí. Bueno, dele, cuéntele Bueno, a la un gusto gente que tenerlo, vamos a la tener. realidad que un gusto tenerlo de nuevo, ya lo venía extrañando, ahí lo veo Estuvimos en sonreír, España, estamos en sí. Valiente, acá estamos con Gustavo López, el equipo entero, ¿eh? Sí, Bien, señor. por lo menos festejemos entre nosotros, ya que no podemos festejar mucho de la macro, festejemos de la micro, que estamos todos juntos, como Y que decía llueve, uno. ¿no? Porque, digo, en algunas zonas se necesitaba un poco de Sí, agua, sí, ¿eh? sí. Esto es una Todavía no sabemos realidad. exactamente, pero hay zonas muy complicadas, ¿no? La 130 zona del milímetros sur, sí. de promedio en la provincia de Claro. Buenos Aires. Rutas ¿eh? inundadas, como venía la cosa, supongo que debe estar más complicado de lo que uno cree, Sí, ¿no? Por lo que uno puede va ser. diciendo aislado. Bueno, todavía sigue lloviendo, Le ¿no? contamos Durante a la todo el gente día qué de hoy. programa tenemos. Dele, a Vamos ver. a arrancar con el tema de soja maíz, ¿no? Pensábamos que se hacía fleco, que se caía todo, que y de repente, despacito, tímidamente, va buscando un lugar. Y usted se preguntará, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Después Tenemos impuestos, ¿no? Costos fiscales en aumento, básicamente no porque suban alícuotas, sino porque sube la inflación. Entonces, obviamente uno a la hora de pagar siempre termina pagando más de lo que le correspondería. Así que hoy vamos a hablar con Santiago Sáenz Valiente, contador. Bueno, a 2 meses de cerrar el año, digo, un buen momento como para parar la pelota, ver cómo están los números y llegar bien parados al 31 de diciembre, ¿no? tercer bloque y nos vamos con la economía, ¿no? La economía, inefable la economía, nos quedan 2 meses, hay muchos que dicen, bueno, ¿qué va a pasar en enero? ¿Qué no pasa? 7 meses donde realmente la actividad económica empezó a bajar, sectores muy complicados. Bueno, ¿qué es lo que pasa todo eso? ¿Qué es lo que está haciendo Kicillof? ¿Qué es lo que se observa? Y después vamos a meterlos en el bloque ganadero, con Javier Lafuente, vamos a hablar precisamente del mercado de carnes, digo, ¿en dónde estamos parados? ¿La carne seguirá subiendo o no? La hacienda, ¿no? Más que la carne, y bueno, un tema que vamos a charlar con él hoy. Y cerramos hablando de soja y de los análisis que hace justamente un productor que es profesional. Muchos de sus informes yo los vuelco o en la radio, los vuelco acá o acá que doy una charla porque me parecen apasionantes. Todo lo que se está perdiendo, ¿no? Porque uno dice, vamos a soja, la realidad es que con soja también se está perdiendo y se van a perder hectáreas de soja. Néstor Rulet va a estar con nosotros. Pero arrancamos con el primer bloque, nos metemos en el mercado de granos. Gustavo López, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, gracias. Flamante tesorero del Consejo de Felicitaciones. A usted ya lo felicité también, ¿no? Como presidente. Un capo el tipo, sí. Estoy con la mesa chica, Está con la digamos. mesa chica, con los tipos de cuesto de bacalao. Gustavo, a ver, esto que yo dije al inicio que me escuchaste, ¿no? Veníamos hablando hace un mes, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Argentina, ¿no? Se caía todo la soja, no sé, viste, se iba a Chicago en $210. Sin embargo, tiki, cada semana un poquitito, hay rebotes. Digamos que no es tan miércoles hoy. Ajá. Para Claro, la no soja es tan ni para el miércoles, maíz. tal cual. A ver, yo recuerdo que habíamos planteado un montón de interrogantes, ¿no? O sea que evidentemente ya venía un cosechón y de hecho vino y arrasó con los valores, ¿no? Pero yo recuerdo también muchas veces que hemos dicho en esta misma mesa que ese concepto de que la era de los commodities estaba superada y que nuevamente los precios iban a adecuarse a los ritmos de las últimas 2 décadas, parece que no es tan así, ¿no? Y esto lo confirma, o al menos lo que muestra es que cualquier noticia en este mercado y cualquier inclemencia que pueda llegar a ocurrir, aunque todavía no están definidas, produce una volatilidad enorme en los precios. Claro. Y fíjense que Claro, como un mercado muy sensible, muy digamos. muy sensible. Estas últimas semanas, ¿qué pasó? Porque en realidad no digamos, hubo nada no se extraño, perdió ¿no? la producción Claro. de Estados Unidos, la del hemisferio sur todavía se está sembrando, con lo cual no cambió nada. Pero ¿qué pasa? Por un lado, aparece China en el mercado, empieza a comprar en forma un poco más sostenida, todos piensan de que va a superar un poco las expectativas originales, que en alguna medida los americanos van a vender más de lo que tienen previsto y que de repente se van a encontrar con menores stocks. Punto 1. Por otro lado, en Sudamérica empieza a haber algunos, digamos, signos de interrogación a nivel climático, básicamente en lo que es Brasil, ¿no? Están hablando de ciertos problemas de sequía en algunas zonas, Sí. que es relativamente todavía muy prematuro hablar de eso, porque aparentemente ya estaba lloviendo hoy y esto puede tender a ajustarse. Pero de todas formas eso llevó a que la situación en el corto se consolide, digamos, hoy estamos hablando de valores de en torno a los $290, que parecía muy difícil, y que además una vez más, valga la redundancia,
corrobora, digamos, el sentimiento del productor. Cuando veníamos hablando de los 300, 270, 260, ¿para qué retiene? ¿Para qué retiene? Si esto van a seguir perdiendo y siempre se van a descapitalizar. Es más, en un momento muchos analistas dijeron vendan porque lo que viene va a ser peor y no va a haber un precio bueno, ¿no? digámoslo así. Yo también lo planteaba, 270. Era el fin del mundo, bueno, parecía interesante. Máxime cuando te planteaban, que también lo hemos dicho acá, alguna expectativa de especificación futura, que se sigue dando, aún en estos temas. Y algunos hasta están dando especificación futura hasta mayo, algunos hasta diciembre del año próximo, con un ajuste de hasta 20 y 30 dólares por encima de lo que van a vender. Con lo cual, más opciones no puede tener el productor. Pero digamos, eso es un tema interesante, sobre todo para que lo escuchen muchos políticos, oficialistas, muchos de ellos, que decían, lo que están perdiendo, que además hacían cálculos absurdos de pérdidas, porque te multiplicaban lo que estaba por venderse por la caída en Chicago, que no tiene absolutamente nada que ver, porque está totalmente divorciado no se Chicago vende de todo la en un día, digamos. Primero, y segundo que la industria hoy, por hacerse de mercadería, fue cada vez resignando parte de sus márgenes, achicando un poco esos spreads con Chicago, y las diferencias eran mucho más chicas. Pero te digo, yo recuerdo hasta hace, 15 días atrás, que un periódico muy oficialista planteaba que la pérdida que el sector tenía en materia de soja eran 6.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque multiplicaba 27 millones por 200 y pico dólares es un poco, de caída. Cuando en realidad es 10 veces menos. Porque el diferencial no llega a 50 dólares en 10 que podrían haber vendido. Pero digamos, suponiendo que eso es al margen, se presenta no solamente en este esquema, digamos, de corto, sino en el de mediano y largo. Ya lo que está indicando mayo son 250 dólares. Tampoco no es un precio espectacular, pero obviamente mejor que los 240, 230 que parece que iba a empezar a moverse. Hablando con muchos productores dicen, mira Gustavo, yo creo que en 260 empiezo a vender, y yo creo que se va a empezar a mover distinto a este ciclo, donde había un componente, digamos, de retención o de especulación, digamos, más orientado a aspectos internos en lo que es al tipo de cambio, ¿no? Claro. En definitiva. Y ya están viéndolo con más cariño los 260 o 270, o por ahí algo más que pueda darse en el caso de soja. Y esto tiene que ver, digo, vos hablabas de la industria, ¿no? Hubo muchas negociaciones, gobierno, industria. Digo, ¿pensás que viene por ahí también? Digo, que la industria dijo, bueno, los productores sé que en 260 venden. Yo creo que empiezan a ver que, digamos, va a llegar un punto que más que en 260, porque no me preocupa o no les preocupa tanto ahora el precio futuro, sino el precio actual. Me parece que ya con 290, 292 estaba viendo el término, el súper disponible, te está dando un precio más que atractivo. Yo creo que un poquito más ya estás en 300 y ahí se va a empezar a librar. De hecho, si analizás la última semana, en lo que es ventas totales, igual sigue habiendo un spread importante respecto al año pasado. Estamos en el 68 contra el 78, 80%, una media de 82%. O sea, todavía hay 10, 15% de diferencia. Pero si ves esta última semana, prácticamente las ventas aumentaron casi al 1.000.000 de toneladas y hubo, digamos, fijaciones, entre comillas, de mercadería vieja o nueva de en torno a los 1.200.000, 1.300.000. Si vos vendés a ese ritmo y lo mensualizás, es hablar de casi entre 4 y 5 millones, que es básicamente lo que necesita la industria. Y ahí empieza, digamos, nuevamente a ajustarse todo el sistema. Con lo cual yo diría que en estos valores, digamos, no sé, excepto que haya algún problema muy serio. Entonces, pero básicamente es hemisferio sur, problemas de sequía o algún ajuste que pueda haber en Argentina. Te cambio el switch, vamos a maíz, porque maíz también hubo ciertos movimientos, como que fueron todos juntos de alguna manera, ¿no? A ver, primero pensemos que hay una cierta correlación entre ambos, ¿no? Claro. O sea, en alguna medida el destino final es el mismo, digamos, uno, como escucha normalmente en los operadores, hay una suerte de simpatía, ¿no? O sea, cuando uno sube, el otro sube y va acompañándolo. Ya con niveles de, insisto, no porque sean buenos precios, pero digamos 130 para el futuro, que supera el precio actual, es la inversa de la soja. O sea, el actual de la soja es más alto que el futuro. En el maíz uno ve un futuro más alto que el actual, está en 122, 123 dólares. Uno ve posiciones ya para abril del año que viene en 130 dólares, que me parece que es más atractivo. No implica que sea sumamente, digamos, seductor para el productor respecto a la soja. Todos los márgenes no son muy buenos, y los de maíz en particular, y además hay un axioma clarísimo que en la medida que vos te vas alejando más de los puertos, obviamente el maíz sigue perdiendo respecto a la soja por una cuestión de volumen y de fletes.
y de comercialización. Pero ya con 130, digamos que eso empieza a tomar un poquito más de color la cosa. Y a esto hay que agregarle después el trigo también, ¿no? Apertura de exportaciones, eso te iba a preguntar, trigo. Antes de eso, hay que pensar un poquito también el maíz futuro con el tema de apertura de exportaciones, ¿no? El año pasado, a esta fecha, teníamos un volumen enorme, casi 15 o 16 millones abiertas, y le daba mucha flexibilidad a cualquier operador de estar declarando, digamos, mercadería nueva. El gobierno debe estar haciendo la lectura de que por ahí cae 5 o 6 millones. Hoy yo creo que se van a dar cuenta que, digamos, que se está cayendo el área, que va a haber un efecto en el rinde y en el volumen final, con lo cual no pueden abrir tanto. Pero probablemente estén abriendo lo mismo que en trigo, y ahí entramos en ese tema. El trigo, dos aspectos, trigo viejo y trigo nuevo. Están prácticamente igual en precios, 150, 151, 52, no hay cambios muy significativos. ¿Qué pasa con el viejo? El viejo abrieron 500.000, 400.000 toneladas más. Al 1,5 millones que tenían eran 2 millones. Nos cansamos de decir que con 2 millones no alcanzaba, por el hecho de simple que el propio exportación tenía comprado ya 2,5 millones y que se sobraba trigo este año. Con lo cual, no hay respuesta en el corto plazo. Puede haber algún tecnicismo por alguien que le falta algo, pero no mucho más que eso. Además, estamos ya a mes y medio, 2 meses de la nueva cosecha. Se muere esta. Pasamos a la siguiente con un stock no menor, va a ser no menos de 1 millón y pico de toneladas, 1.300.000, calculo yo. A las 10:30, 11. Yo creo que a las 10:30, 10:30, porque con estas lluvias en el sur y además un problema de un trigo que venía ya sufrido desde entrada, no sé si va a ser tan optimista como algunos plantean, puede ser a 11 millones. Hay zonas muy buenas. Hay zonas muy buenas. Bastante por el centro de Santa Fe. No, sin duda. Pero pensá también que en el sudeste, sudoeste han sido muy castigados, ¿no? Este año, con un exceso enorme. Ahí ya el castigo también hubo desde el inicio de no poder sembrar, ¿no? Bueno, o sea que mucho de lo que no se pudo sembrar. Parte está en eso, parte de algunas cosas que se perdió en las primeras inundaciones, y hay que ver cómo sigue este clima de ahora en adelante. Ahora, parecería también inminente que van a abrir 2 millones de toneladas, con lo cual me parece que eso va a activar un poquito más el futuro, por el hecho de que el ritmo de compras de la exportación todavía es muy bajo. O sea, en virtud a esta incertidumbre que había en el mercado, habían comprado 700, 800.000 toneladas. Si te abren 2 millones de toneladas, bueno, yo creo que se va a empezar a activar. Y lo que va a ser más interesante en todo esto, y por eso a veces uno insiste permanentemente con esta liberación y la apertura, en la medida que cuanto más trigo tengas y competencia tengas, pues en definitiva es ese, salir a ver quién va a pagar un poco más y quién va a registrar lo antes posible. Yo creo que se va a achicar el spread que hay entre el precio FAS de mercado y el FAS teórico, ¿ok? Claro. ¿De dónde surge todo eso? Eso le da más plata al productor, obviamente. Y lo tienta más a que siembre más. Pensemos lo siguiente, hoy estamos con un precio FOB en torno a los $240, eso te debe estar dando cerca de, con las retenciones, 23%, gasto de FOB y todo, 170 y 175, por ahí, en esos valores. A 150 tenés un spread más que interesante. ¿Por qué? Por la incertidumbre. ¿Quién te va a comprar? Y va a pagar mucho más y no sabe cuándo, cómo y dónde lo va a terminar ubicando. Ahora, si te abren 2 millones, empieza a pagarse un poquito más, empiezan a resignar ese spread que no es menor y se ajusta más a tiro a lo que pueda llegar a ser. Pero como colorario de esto, parecería que un nivel en torno a los 170, 180 dólares, tomándolo como FAS teórico que el mercado podría llegar a pagar, es mucho más lógico, ¿no? Y eso yo lo venía insistiendo, máxime, digamos, si te orientás a Brasil. Y Brasil depende si vuelve con su arancel externo común, que se están haciendo un poco los bichos ahí, no lo han reinstalado. Pero parecería un mercado que, a diferencia de las últimas semanas, está un poquito más animado. Tengo la última para cerrar, ¿no? Un comentario tuyo respecto a esto de la negociación entre las exportadoras y el Ministerio de Economía para que le ingresen dólares, ¿no? A mí me da risa porque a la larga todo cae en los grandes, ¿no? Sí. Al final, cuando tenés que ir a manguear guita, vas a los grandes. Trabajás en las economías familiares, pero después resulta que seguís con los 10 grandes, vas a los 10 grandes, le pedís los dólares a los 10 grandes, estás siempre ahí, ¿no? Sí, suponiendo, porque ahora cambia un poco con la mejora en la soja, ¿no? Claro, va a haber un flujo. Condición, claro, cambian las condiciones, pero pensemos hasta antes de esta mejora, que hablábamos de $260 y el productor no quería venderlo. Yo hacía un poco el avance, digamos, de ventas
y el ritmo de ingreso de divisas, porque ese es un tema que hay que tener bien en claro. El ingreso de la divisa se produce cuando el exportador compra localmente, o sea, toma la plata de afuera, compra localmente, después embarca, cierra el círculo, liquida... Deja las divisas y deja las retenciones. Exactamente. A veces las retenciones las tiene que pagar antes y depende cuándo embarque, si es dentro de los 45 días, si es a los 180 días, hay una modalidad de embarque. Totalmente, sí. Entonces, no depende del exportador en este caso, depende del productor si le vende o no le vende. Y si uno veía un ritmo de ventas que no superaba los 1.500 millones de dólares mensuales, con lo cual la hipótesis de los 6.000 que quería el gobierno versus los 4.500 que ofrecía el sector exportador, era imposible zanjar esa diferencia. Ahora claro, aparentemente... en plata es lo mismo, digamos. Claro, pero digamos faltaba un mes casi, ¿no? O sea, entrar va a entrar, pero tan desesperado de llegar a fin de año lo mejor posible. Sí. Con lo cual, ahora con la mejora en el precio de la soja, un poquito quizás más activo, y de pronto la apertura de los nuevos cultivos, vos pensás que 2 millones de toneladas de maíz a 250 millones son 500 millones de dólares, 550 millones que te entran como ingreso de divisas. Y paralelamente te está dando cerca de unos 70, 80 millones de dólares de ingresos fiscales, que no le viene el pelo todo este obvio. esquema. Entonces, si vos mezclás una soja de 4.500 o todo lo que falta de ahora en adelante, más un trigo nuevo, si te llegan a abrir por ahí 2, 3 millones de maíz nuevo y demás, claro, voy a decir que no va a haber redondean... conflicto político, Exacto. digamos, Yo y creo que tampoco el mercado lo va a ver mucho, pero esto ¿no? es pan para hoy, ¿no? Claro. Después no nos quejemos eso es en otra marzo, que discusión. bueno, el Que no productor no entra lo plata. liquida, y ya los liquidaste, ¿qué quieres Sí, hacer? sí. Porque vamos a estar después en octubre pensando de nuevo a ver qué ritmo vamos a tener de ingresos. Gustavo, Excelente, gracias, Gustavo. Gracias Como a ustedes. siempre. Muy bueno, buenísimo. Un placer. Bien, nos vamos al segundo bloque. Ahora nos metemos está bien, todo este es el ingreso, pero por el otro lado viene el Estado y que cobra y viene lo que se llaman los impuestos. Así que traemos a el Superman de la recaudación, que es Santiago San Valiente, que nos va a venir a contar un poquito qué temas, qué cosas candentes cerrando octubre necesitamos. Espérenos un minuto y medio. Ya venimos.